Voy entonces a ministrar la palabra de Dios. Yo sé que Él está aquí. Siento una nayaba, su caminar, su gracia, su poder. Ay, 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 Dios mío. Siento amanando, rubia soba. Papá, Dios amado, aleluya. Santo Dios, Dios, Dios. Amén. Oh, gloria, en esta noche agradezco a Dios por la oportunidad que me permite de estar aquí predicando su palabra, como siempre, y usted lo sabe. Digo porque lo sabe, porque me ha escuchado decirlo. Puesto que no entiende, puede que no entienda por qué lo dice, por qué lo digo, pero lo diré aunque usted nunca me entienda. Es pura gracia sin adulteración alguna. Es por esa gracia y misericordia de Dios. El apóstol testifica justamente en uno de estos capítulos: no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y sin duda es la gracia de Dios. Luego agradezco a nuestro hermano pastor, amén, junto a esta sociedad de damas y demás, gloria al Señor, que vieron a bien en confiar en mí en esta noche para así traer la palabra de Dios en esta noche. Repito, a veces yo quisiera predicar lo que yo quiera, porque me gustaría a veces poner a la gente, por ejemplo, contenta. Pero me acordé que tengo un compromiso con el cielo. Cuando digo con el cielo es con Dios. Y si tengo un compromiso con usted, el compromiso con usted es darle la palabra de Dios. De ahí para allá, Dios que se encargue. ¿Usted sabe por qué? Porque de verdad me gustaría a veces, Señor, pero bájale, déjame. Entonces tenemos compromiso con el cielo. No digo esto, no quiero que usted se asuste. Lo que quiero hacerle entender es que tenemos la necesidad de escuchar siempre palabra de Dios. Ahorita leían algo en el devocional, creo, y era acerca de que en estos tiempos las personas se amontonarían. Y el deseo que iban a tener cuando se amontonaran es escuchar, comezón de escuchar, y es doctrina de demonio. Pero el consejo del apóstol a Timoteo fue: exhorta, predica con toda enseñanza y que doctrina, enséñale a la gente este camino. ¿Sabes por qué? Porque de esto depende este asunto. En otro, él le dice: por mira, mantente ahí en la exhortación y la enseñanza, porque tú tienes que tener cuidado de lo que enseñas, porque te salvarás de esta forma a ti mismo y a los que te oyen. Cuando tú te encargas de predicar y enseñar la palabra, tú tienes una doble responsabilidad. La tienes contigo personalmente y la tienes con los que te oyen. A veces por malas enseñanzas la gente se pierde. Por esto usted no puede darse el lujo de enseñar lo que Dios nos enseña, de dar lo que Dios nos da. Y yo quiero hablar en esta noche bajo el tema victoria en Jesús. Toque a alguien y dígale: victoria en Jesús. Victoria en Jesús. Hay un tema que el mundo debe escuchar. Hay un tema que la gente tiene que hacer conciencia. Y el tema más difícil predicar en estos tiempos es el tema del pecado. Porque la gente no quiere que le hablen de pecado. La gente quiere que le den consuelo. Las personas quieren que le den bálsamo, que le pasen, aleluya, paños tibios, como nosotros decimos comúnmente. Pero hay un problema con esto, y es que si la gente no entiende lo tanto que le ha faltado a Dios, no entenderá la necesidad de arrepentirse, no entenderá la necesidad de convertirse, no entenderá la necesidad de tener que buscar a Dios más que nunca.
hasta que la gente no entiende el nivel de su maldad, no entender el nivel de la gracia y el amor de Dios. Porque personas pueden que estén sentadas ahí y entiendan que Dios le ame, o sepan que Dios le ame, pero nunca entiendan que Dios le ame. Porque el nivel de amor tú lo entiendes cuando tú entiendes el nivel de tu maldad. Si tú supieras lo tanto que tú y yo le hemos faltado a Dios, y cómo Dios ha aguantado su ira y no nos ha destruido, cómo Dios se ha retenido y en vez de mostrar ira ha mostrado misericordia. Si tú y yo entendiéramos esto, número uno, el que está dentro del evangelio no se descarría, y número dos, el que está afuera estaría corriendo a los pies de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es demasiado gracia. Por esto alguna vez pongo este ejemplo. Si tú le preguntas al viento quién tiene que adorar a Dios más que tú, ¿vale? ¿Quién tiene que adorar a Dios más, tú o yo? El viento te dirá tú. Si le preguntas a las plantas quién tiene que adorar a Dios más, tú o yo, la planta te dirán tú. Si le preguntas al universo quién tiene que adorar a Dios más, tú o yo, el universo entero te dirá tú. Si le preguntas a los ángeles quién tiene que adorar a Dios más, yo o tú, los ángeles te responderán tú. Y usted me pregunta por qué, le respondo de una vez, porque ellos te dirán tú eres la única criatura que ha sido objeto de gracia, que ha sido objeto de misericordia. Eres la única criatura que Dios ha mostrado amor, tanto que le ha perdonado los pecados. Por eso yo sé que Satanás siempre le va a doler que usted viva en victoria, y le va a doler que usted sea cristiano. ¿Sabes por qué? Porque él cada vez que te ve dice, ese malvado, tanto que ha faltado a Dios, y la mano de Dios sigue abierta a favor de él. Ella que nunca, esa que tanto le dio lata a Dios para no venir, aquel que le vive dando la espalda a Dios y todavía Dios le está llamando. Por eso cada vez que te ve dice, wow, yo quisiera matarlo, yo quisiera destruirlo. Por esto es que usted tiene que llevarse del coro que canta la pastora Hilda. Métele cuadre al diablo y enséñale que tú eres de Dios, que Dios te levantó, que Dios te redimió. El que tiene sangre no se acobarda, el que tiene sangre del cordero no se acobarda. ¡Ay, Dios mío! Y le digo, el tema más crucial que la gente debe entender es el tema del pecado. La gente quiere que le hablen de otras cosas, pero si la gente no entiende que está mal, no entenderá por qué tiene que arrepentirse. Hay personas que dicen allá, yo no soy malo, yo no he hecho nada malo, yo no tengo que hacer porque yo tengo que arrepentirme. Y algunos creen que para que tú pertenezcas a una religión más. No, este evangelio no es más, no es una religión más. Este evangelio es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo yo sé que es esto? El apóstol Pablo inicia el capítulo 15 diciéndole a ellos lo siguiente: además os declaro, yo le declaro a usted, hermano, el evangelio que yo he estado predicando, el cual también yo recibí, en el cual ustedes perseveran, por el cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que he predicado, ustedes son salvos. Aleluya. No creéis en vano, porque primeramente o en primer lugar os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la escritura, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. ¿Cómo? Conforme a la escritura. Y luego apareció, sigue diciendo él, apareció a Pedro, apareció a otros más, luego apareció a 500, apareció a Santiago su hermano, y por último dijo él, como uno que nació fuera de tiempo, como un abortivo, dice Pablo, él se me apareció a mí. Y en ese trayecto le está hablando, ¿qué es el evangelio? El evangelio es predicar que hay perdón de los pecados en Cristo Jesús. Pero es el punto, escuche, si la gente no entiende por qué es pecador, no va a entender por qué la necesidad del perdón. Así que la gente hay que declararle el pecado, porque si no entiende que está mal, no se va a querer convertir. ¿Usted cree que esto es por perder tiempo?
nadie ni de nada. Él entonces dice, Filipenses 2, que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y se puso en condición de hombre, humillándose hasta la muerte. Pero declara el texto, muerte de cruz. ¿Tú crees que Dios hace eso por lujo y para llamar la atención? No, el caso es que en la Biblia lo enseña. La criatura que Dios ha amado más, oh gloria, la criatura que Dios ha amado más ha sido tú y yo. ¿Por qué? Como yo lo sé, es la única criatura que dice que fueron hechos a imagen y semejanza. Es la única criatura que cuando pecó produjo el dolor del corazón de Dios. Es la única. Entonces necesitamos entender que tú y yo somos pecadores. Le hemos faltado a Dios. El problema de nosotros no es el diablo. Nosotros hemos creído que nuestro mayor problema es Satanás. Ese es un segundo, un tercero. Nuestro mayor problema es el pecado. Y la gente dentro y fuera tiene que comenzar a trabajar el pecado. La victoria tuya y mía no depende de que si Satanás te ataca o no te ataca. Escúcheme, siempre a un cristiano verdadero lo va a atacar. Varón que se me levantó, míreme, ponte palo de Dios para ver si no te... Es que ponerte palo de Dios es ponerte en contra del enemigo. Eso es que dije. Así que tú lo único que necesitas es ponerte para Dios, para que Satanás y los demonios se te levanten en contra. Así que tu problema y el mío no es eso. Tu problema mío le llaman pecado. Tú y yo entramos en derrota no es cuando tenemos guerra con los demonios. Entramos en derrota cuando entramos en pecado. El pecado es que nos ata. El pecado es que nos limita. El pecado es que nos mantiene a nosotros a veces sin fuerzas. El pecado es que nos mantiene ahí. ¿Sabe por qué? Es que si usted y yo le damos, nos estamos convirtiendo en esclavos del pecado. Tenemos que trabajar el pecado en nuestra vida. Por eso necesitamos autoanalizarnos todos los días. Todos los días usted tiene que pararse o sentarse o acostarse o hacer lo que usted quiera, pero entrar en meditación y comenzar a pensar cómo estoy caminando. Y lo dice el apóstol Pablo, examínate a ver si estás en Cristo Jesús. Día a día hay que examinarse. Hay gente que no le gusta, habemos personas que no les gusta examinarnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos examinamos a la luz de la palabra, no un análisis autocompasivo con compasión para mí, no. Cuando yo me analizo, yo comienzo a descubrir y yo comienzo a ver el malvado que soy por dentro. Yo comienzo a ver el malo que soy. Que tanto que le fallo a Dios, ¿tú sabes qué me da? A mí mismo me da asco de mí mismo. Y yo nada digo, guay de mí. Por eso la gente no le gusta analizarse, porque siempre se halla malo, siempre ve pecado dentro de él. Por eso es más fácil analizar a los demás. Por eso es más fácil yo mirar a los otros. Por eso es más fácil yo acusar a las demás personas, porque yo no me siento mal acusando al varón, pero cuando me reviso a mí mismo, eso me parte por dentro. Cuando me reviso a mí mismo, eso me destruye. ¡Ay! Por eso es más fácil perder tiempo hablando de otro que de mí, que del trabajo que tengo que hacer. Fulano tiene que trabajarse, Perencejo tiene que trabajarse, y tú. Tenemos que lidiar con el pecado en nuestras vidas. Digo, míreme, dentro y fuera. El que usted y yo seamos creyentes no significa que no tenemos lucha con el pecado. El apóstol lo declara, Romanos capítulo 7. Yo hago lo que no quiero, aún queriendo hacer lo que quiero. El pecado separa al ser humano de Dios. Y algunos dirán, ¿qué es pecado? Vamos a tratar de definir por algunos textos o por algunos conceptos bíblicos. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Pecado es desobedecer, es romper
La ley de Dios es hacer lo que a Dios no le agrada. Y la gente dice: varón, yo no mato, yo no robo, yo soy un tipo tranquilo. Si tú quieres, siéntate en una mecedora la vida entera y date vueltica, y ahí mismo tú estás mal en pecado. Porque, varón, te voy a explicar: dentro de ti hay una naturaleza pecaminosa, que aunque no peca con la mano, peca con la mente. Que aunque no peca, oye, tú pecas. Y el problema más fuerte es que aunque tú quieres dejar de pecar, cuando viene a darte cuenta, estás pecando. Cuando viene a pensar que no lo estás haciendo, lo estás haciendo. Por esto le explicaba yo, o predicaba yo el domingo, y decía: tú no puedes descuidarte como cristiano. El cristiano es como la uña, tienes que estártela cortando a cada rato, porque si te dejas de poner algo aquí, va a llegar un tiempo que ni los zapatos te va a poder poner. ¿Cómo así? Claro, déjate natural, no te la cortes, te va a crecer sola. Así es el pecado. No te metes en las cosas de Dios para que tú veas. No comiences a vivir ahí a tratar de obedecer a Dios para que tú veas. Y quédate normal, yo soy figura. Y mire, te vas a dar cuenta que vas a estar pecando día a día sin darte cuenta. Está hablando malas palabras. Sin darte cuenta, está haciendo lo que a Dios no le agrada. Ajá. Por eso tienes que prestarte atención. Tienes que prestarte atención. Y yo quiero hablar con la gente aquí que no son creyentes. Tienes que prestarle atención. Hay un asunto llamado pecado. El pecado es transgresión contra Dios. Mire, el pecado es rebelión contra Dios. Y yo he explicado esto antes y yo quiero que usted me entienda. ¿Sabes qué? Oféndeme a mí. Y si yo nunca te perdono, la ofensa va a durar hasta que yo viva. El día que yo muera, esa ofensa ya desapareció, porque no hay quien se la pueda cobrar un día. Pero yo quiero que usted atienda. Si usted ofende a Dios, pero Dios es infinito, la ofensa dura tanto como dura la persona a quien ofendiste. Si tú ofendes a Dios, una sola ofensa es infinita. Así que por más que tú quieras, si esa ofensa está ahí, es infinita y es para siempre. Por eso es que la consecuencia de esa sola ofensa es un castigo no pasajero, es un castigo permanente e infinito. Por eso Dios tuvo que venir a ofrecer un sacrificio infinito. Escuche, un sacrificio eterno, porque no había capacidad humana. Los machos cabríos no tenían el poder, porque eran limitados. Los toros no tenían el poder, porque eran limitados. Los sacerdotes no lo podían hacer, porque estaban plegados de debilidades. Así que tuvo que venir el Eterno y ofrecer un sacrificio eterno para poder, de manera eterna, libertando de la condena eterna. Lo que te estoy diciendo con esto es que el mal que tú has hecho contra Dios, aunque tú no lo entiendas, es un pecado eterno y necesita un perdón. Y no hay nada humano que te pueda perdonar, sino solo el Cordero de la cruz. Así que ahí tú entenderás lo tanto que Dios te ama. Porque a veces tú no entiendes. Cuando tú te das cuenta que alguien como que te quiere mucho, porque con la madre que usted sabe, tú le haces todo de vuelta, tú dices, y tú acabas diciendo: la vieja me quiere mucho a mí. Porque tú te das cuenta la cantidad de cosas que le hiciste y aún así la vieja te sigue. No, ven, acuérdate ahí. ¿Te estás dando cuenta? Entonces Dios, habiéndole fallado tanto, tú y yo, aún así nos está mostrando amor y misericordia. ¿Qué pasó? El pecado tiene una consecuencia funesta. ¿Cuál es la consecuencia más grave del pecado? Para mí no es la condena eterna. Para mí es la separación de Dios. El pecado tiene el poder de separarte de Dios. Tiene el poder de separarte de tu diseño. Por eso te mata. Según Efesios capítulo 2, cuando tú y yo vivimos en la práctica del pecado, estamos muertos. Así que lo que necesitamos es que venga alguien, que venga a ese pecado y que venga Dios o venga alguien y quite el pecado del medio, porque el pecado separó y separa al hombre de
Antiguo Testamento, Dios hace levantar un templo, perdón, primero un tabernáculo y luego el templo. Ambos tenían dos divisiones. Había un lugar santo y un lugar santísimo. Ahora bien, ¿qué dividía los dos lugares? Según la Escritura, lo que dividía los dos lugares era un velo. Ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes a hacer su trabajo todos los días, pero ahí tampoco podía entrar todo el mundo. Al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote, o sea, el más grande de todos los sacerdotes, una vez al año, a ofrecer sacrificio por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo. Pero había un velo, que había un velo, que había, repito, había un velo. Ese velo estaba diciendo que no había acceso a la presencia. No todo el mundo podía entrar a la presencia de Dios. No todo el mundo. ¿Por qué? Porque el velo representaba que había pecado en el medio. Había una división para que el hombre no se acercara, y eso se revela en el monte Sinaí. Dios se manifestó en el monte, y cuando se manifiesta en el monte le dice: manda a esa gente que se santifique y que nadie se pegue del monte, porque el que se pega del monte se va a morir. ¿Sabe por qué? Porque era demasiada la presencia. En otro momento le dice Jehová Israel: no voy con ustedes porque ustedes son gente cacoduro, y si ustedes se meten mucho me va a llenar a mí de ira y me lo voy a llevar. Así que le dice: no voy con ustedes. Por eso Moisés clama: ay no, papá, si tu presencia no va conmigo, no saque de este lugar. Pero había pecado. El pecado es un problema. Así que Moisés levantó el tabernáculo de reunión un chismanejo, porque a Dios hay que buscarlo como quiera. A Dios hay que buscarlo. Y ese velo estaba ahí. Yo quiero que usted me atienda. Y ese velo estaba ahí. Pero dice la Escritura, aquí donde leímos en los textos que más, aleluya, centrales de esto, es que dice que le va a preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y declara el apóstol: porque el aguijón de la muerte, ¿cuál es? Es el pecado. Lo que te mata es el pecado. Lo que te separa de Dios es el pecado. Así que la muerte tiene poder por medio del pecado. Aleluya, atiéndame. La muerte tiene poder por medio del pecado. La separación vino por medio del pecado. Dice que por un hombre entró la muerte y reinó sobre todos los hombres. Pero viene lo otro: por un hombre entró la vida. Aleluya. La vida entró por Jesús. Yo quiero que usted me siga y lo que le siga diciendo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Repito, Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Yo quiero que usted atienda. Dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte en la Biblia tiene tres sentidos, por decirlo así. Número 1, muerte física. Número 2, muerte espiritual. Número 3, muerte eterna. La muerte física nos llega a todo. La muerte espiritual, cuando tú y yo no nos convertimos o entramos en pecado. La muerte eterna significa la condenación eterna. Así que lo que te dice el apóstol: pero va a llegar un día. ¿Cuál que va a llegar un día? ¿Cuál día? Va a llegar un día en que esto que se muere, esto que se pudre, se va a poner que no se va a poder pudrir. Esto que se pudre, esto que se daña, va a llegar un tiempo que no se va a dañar. ¡Ay! Esto que se muere, va a llegar un día que no se va a morir. Y ahí se va a preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le llegó la resurrección. ¿Quién va a venir? Tú y yo seremos transformados. La resurrección no es de alma nada más. La resurrección es de cuerpo, alma y espíritu. No pienses que tú vas a resucitar de otra forma. A ti para resucitarte, no importa si Dios va a agarrar un peje que se comió un pedazo tuyo y lo tenga que
¿Qué pasa? La gente no entiende que la resurrección es completo. No es que yo voy a resucitar de alma, es completo que usted va a resucitar. Dios va a unir tu alma y tu cuerpo juntos. Para que, aleluya, dice que los muertos serán transformados. Cristo resucitó de alma nada más. No, Cristo resucitó de cuerpo también. La resurrección es completa, atiéndame. La resurrección es completa. Revisen los capítulos anteriores. Pero va a llegar un día donde se va a preguntar: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por medio del pecado la muerte reina. Por esto fue que Cristo tuvo que vencer a los tres enemigos del hombre. Cristo tuvo que vencer al mundo, Cristo tuvo que vencer el pecado y Cristo tuvo que vencer a Satanás. Oh gloria, mientras estuvo en la tierra venció al mundo. Es tanto que venció al mundo que el mundo ha intentado pisotearle, enterrarle y dejarlo sepultado. Y mientras más han intentado sepultarle, más brillosa ha salido la luz del Cordero. Pero un día, en la cruz del Calvario, Él estaba ahí santo, Él estaba ahí. Dice que, aleluya, se metió una oscuridad muy fuerte. Cuando se mete en la oscuridad, la gente se sorprende y no sabe por qué. Pero el apóstol Pablo nos declara, Colosenses capítulo 2, ¿qué fue lo que hizo? Dice en la escritura que Él, estando en la cruz, avergonzó públicamente a principados y a potestades. Lo que muchos no sabían es que en esas horas de oscuridad el reino de las tinieblas se reunió, pero Cristo como cordero le estaba dando palo, mientras tú y yo vemos que Él está clamando: Elohim, 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 la masacre. Cristo le está dando palo. Cristo le está diciendo: tú lo mío no te lo llevas, lo que creen en mí son míos y tú no puedes comer. Y ahí en la cruz vencieron el pecado, porque necesitaban un sacrificio y el sacrificio no se había dado. Así que en la cruz Cristo venció el pecado y venció a Satanás, pero faltaba un enemigo, la muerte. Así que Cristo se dejó llevar a la sepultura. ¿Lo llevaron? No. Cristo se dejó llevar. ¿Lo mataron? No. Cristo se dejó matar. Cuando Cristo entra, por eso siempre pongo esa ilustración. Cristo está ahí y me imagino yo la muerte haciendo cocote, porque en toda su vida jamás se había llevado un peje tan gordo como este. Claro, ¿cómo así? Todo lo que se había llevado era porque la muerte le estaba pagando, porque la paga del pecado es la muerte. Pero este que él tenía aquí adentro no era pecador. Este que había muerto no era pecador. Así que el juez se acotó ahí. Me imagino yo la muerte, estoy haciendo cocote. Ahora sí que pescó un peje grande. El sábado gozoso. Me imagino yo que armó un teteo la muerte. Ay, ay, ay. Me imagino yo que armó una fiesta fea. Pero llegó el domingo tempranito. Y me imagino yo que Jesús agarra y dice, como que se sacude y se quita como el polvo. Y le dice: muerte, me voy. Y la muerte le dice: ¿para dónde tú vas? El que entra aquí no se va. Jesús le dijo: muerte, me voy, te dije. No, el que entra aquí no se va. Jesús le dijo: vamos a sacar los cálculos, Pai. Entendemos que el que cae aquí es porque es pecador. Sácame un pecado, sácame un registro. Dime si yo soy pecador. Yo vine a decirte a ti de ahora en adelante que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que el tercer enemigo del hombre, Cristo le dio palo. Y ahora la muerte le puede tener guapo con mucho menos con Cristo. Aquí vino el vencedor, el asesino de la muerte. ¿Quién? El Cristo de la gloria. Es al único que la muerte le tiene miedo, porque es el único que no se le pudo quedar. Así que va a llegar un día, repito, donde se va a preguntar: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
hay un problema. Somos pecadores, tenemos problemas. Hay un velo, hay un velo, hay un velo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció a Satanás. Mi problema no es el pecado, mi problema no es Satanás, mi problema no es la muerte. Puede ser que mi problema sea el descuido, puede ser que mi problema sea la falta de interés en Dios, pero no es nada de eso. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Dice el apóstol: gracias sean dadas a Dios por Cristo, porque nos da la victoria por medio de Jesús. ¿Qué te estoy diciendo? Que el día que Cristo murió, relata el libro de Mateo, que cuando suspiró se abrió tembló la tierra, y el velo que estaba en el templo, y el velo que estaba en el templo, ¿qué pasó? Dice en la Biblia que se rajó. Le estoy diciendo que el camino que estaba cerrado, ¿qué pasó? Se abrió. Lo único que necesita gente con hambre por su presencia. Hambre hay. Gente que le digan: como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tú tienes que estar dispuesto a levantar el pecado y decir: voy por ti, yo voy por ti. Tienes que estar ahí. Lo bueno de lo bueno de la presencia es que es más bueno que droga, es más bueno que alcohol, es más bueno que teteo, es más bueno que fiesta. ¿Sabe por qué? Porque si date una nota, tú das para el cielo. Samayenso, escucha. Ya no hay límite. El pecado no es el problema. Dale para atrás, dale sangre. Al pecado dale sangre de Cristo. A Satanás dale poder de Dios. Llama. ¡Wow! ¿Sabe? Es ahí el caso. El caso está ahí. No hay límites. No hay límites. Lo único que el Señor dice, lee Hebreos. ¿Qué dice? Acércate, ven, entra. Entra, ven. Con certidumbre de fe. Entra. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. No hay límites. Si tú necesitas la presencia, necesitas entonces entender esto. Trabaja el pecado. ¿Cómo se trabaja el pecado? Yendo a Jesús. No le esconda pecado a Dios. No le esconda pecado. Deje de estar mirando la vida ajena y métase en la suya. Trabaje en la suya. Mírese a usted. Dígame: yo necesito ser salvado. Algunos: yo no me convierto todavía. Es que hay cristianos que son malos. Hay cristianos malos, pero hay cristianos buenos. El problema no es por eso. Usted está buscando una excusa para no convertirse. Pero entiéndame que usted lo que necesita a Dios. Lo mejor que te puede pasar es Jesús de Nazaret. No porque Él te necesite, sino porque tú lo necesitas. Nosotros somos los que tenemos sed. Él nos está por dar agua. Él te ama tanto que no te dejó que tú lo fueras a buscar. Él salió a buscarte. Si tú no eres cristiano y tú estás aquí, tú no viniste porque quisiste. Dios armó el asunto para que tú estés aquí esta noche. Para yo decirte que solamente en su presencia tú puedes tener victoria. En Cristo yo tengo victoria. Por medio de Jesús yo tengo victoria. Un cristiano no cae derrotado si está en Jesús. Escúcheme. Un cristiano puede que te ha batido, puede que el viento lo movió, puede que sea como la palma. Aleluya. Hay ciertos tipos de palma que el viento le da tan duro que la dobla. Pero luego que pasa el viento, el problema no es lo de arriba, son las raíces. Siémbrate en Dios. Siémbrate en Dios. Siémbrate en Dios. Aprende del ñame. ¿Cómo así? Aprende del ñame. Crece para abajo. Crece para abajo. Crece para abajo. Crece hasta que tenga profundidad y luego tú le das para arriba. Hay un bambú que dura como 5 años para crecer, pero en ese
esos 5 años lo que está haciendo es echando raíces para abajo. Cuando viene a crecer no hay quien lo arranque. ¡Ay, ay, ay! Te estoy diciendo, crece para abajo en Jesús. Crece en su presencia. Crece en su presencia. Ama su presencia. Vuélvete loco en secreto por su presencia. Que nada te importe. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más de ahí tú y yo queremos? ¿Qué más de ahí tú y yo queremos? Un Dios dispuesto a amar, un Dios dispuesto a trabajar contigo. Un Dios que te dice en tu debilidad, yo estoy contigo. Cuando tengas problemas, yo estoy contigo. Tú lo que tienes que dar es para atrás el pecado y seguirme. Sígueme de verdad. Conviértete. Confía en mí. Créeme a mí. No es que tú no vas a tener problemas. Es que en medio del problema, mis alas te cubrirán. Y tú vas a habitar en el abrigo del Altísimo. Y el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo las sombras del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía. Escuche, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero dice un pedazo, porque van a caer cuando 1000 y 10,000 vas a mí. La victoria está en Jesús. El caso es que si buscamos victoria en los hombres, no va a haber victoria. Pon tu corazón en Jesús. Cristo es más que ser religioso. No es que esto no sea una religión, sino que Cristo es más que ello. Si tú y yo mira, yo te aseguro, tú que estás aquí, que no conoces a Jesús, que si tú le entregas tu corazón a Jesús, yo te aseguro que jamás te arrepentirás. Mire, yo te digo, ¿cómo así? No, si tú le entregas de verdad, o más bien si tú entiendes que necesitas arrepentirte. Porque le decimos a veces a la gente, recibe a Jesús. Tú lo que tienes que arrepentirte y aceptar el llamado que Él te hace. Él te dice, arrepiéntete y conviértete. ¿Y sabe qué? Él promete que su presencia irá contigo. Tú necesitas su presencia. Corre a Él. No hay límites. Tu problema, tu obstáculo, ¿tú sabes cuál es? Tú mismo. El escritor de Hebreo, y ya termino con esto. Capítulo 12, él dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos, pero dice, por tanto, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, corramos despojémonos, de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el consejo que él da? Él te pone como un corredor. El corredor, para correr, tiene que estar ligero, lo más ligero posible. Si anda con peso, el viento lo va a detener. Así que lo que hace peso en tu vida es el pecado. Te pone pesado para correr esta carrera. Lo que tienes que hacer, despójate de todo peso y del pecado que te rodea y tírate a correr como loco. Tírate a correr hacia su presencia. Y el siguiente consejo que él dice, pon los ojos en el hombre, no. En predicadores, no. En apóstoles, no. En profetas, no. En evangelistas, no. En pastores, no. Puesto los ojos en Jesús. Corre la carrera con los ojos puestos en Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque si la pones en el hombre, él te puede decepcionar. Pero si pones los ojos en Jesús, jamás te va a decepcionar. ¿Sabe qué pasa? Mientras pones los ojos en los hombres, un día el pastor puede que haga algo que no te guste, puede que no te mal, pero puede que no te guste. Pero como tenía los ojos puestos en los hombres, te vas. Pero mientras ponga los ojos en Jesús, mientras ponga los ojos en Jesús, estoy seguro que si tú estás puesto en la meta es Cristo, la meta es su gloria, nada te detendrá, ni chisme
chisme, ni calumnia, ni que te creen. No, nada te va a detener. Pon los ojos en Jesús. Corre lo más que pueda. Métele power a ese correr. Y si un día tropezaste, levántate y sigue corriendo. Y si un día metiste la pata mal metida, levántate y sigue corriendo. Pero no te quedes en el suelo y sigue corriendo hacia su presencia. Ponte de pie. Sigue corriendo hacia su presencia. Pon los ojos en Jesús.